Perfecto. Vamos a escuchar esa palabra poderosa. ¿Me das la botellita, por favor? Claro que sí. Bien, buenos días oficialmente. Hoy es un día especial donde vamos a tener algunas personas identificándose con Cristo, como estudiamos la semana pasada, y vamos a tener también la fiesta donde recordamos que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, la fiesta que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Entonces, vamos a leer algunos versículos, no todos, pero pensar un poco en lo que es la Cena del Señor, porque hay muchas cosas que se hacen y no necesariamente porque siempre se hagan así, son así. Entonces vamos a contestar algunas preguntas, así como lo hicimos con el bautismo. Hoy estaba con dos de los jóvenes de nuestra iglesia y me preguntaba cada cuánto se hace la cena. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cada cuánto hay que hacer la Cena del Señor? ¿Cada primer día de la semana? ¿Una vez al mes? ¿Cada 3 meses? ¿Cuando al pastor le da hipo? ¿En qué momento se hace la Cena del Señor? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Cuántas veces la toméis? Cada vez que la tomás. ¿Cuántas veces? ¿Pero cuántas veces? ¿Es una vez al mes, cada 3 meses? No dice nada. ¿Qué piensan los demás? No dice nada porque es una doctrina interpretativa. En Argentina, por ejemplo, las iglesias de los hermanos libres hacen la cena cada primer día de la semana. Los hermanos de Trovas, Hechos capítulo 20, lo hacían cada primer día de la semana. Entonces, se amanece haciendo la Cena del Señor y disfrutando el domingo de resurrección. Otros grupos la hacen una vez al mes. Otro grupo la hace cada 3 meses. Yo quiero hacerla lo más seguido posible porque me recuerda el sacrificio de Cristo, pero la Biblia no dice cada cuánto tiempo, solo dice que hay que hacerlo. Cuando vemos en la Biblia que partían el pan en las casas cada día, no necesariamente está hablando de la Cena del Señor, está hablando de la comida que participaban. Solamente tenemos un par de ejemplos del primer día de la semana. Definitivamente es un buen ejemplo. Ahora, algunas cosas en cuanto a la Cena del Señor. Vamos a Mateo capítulo 26. Está el Señor aquí, versículo 26 al 28, y no vamos a leer exactamente todos los versículos, porque si usted mira lo que estaba sucediendo, era la cena. ¿Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar? Sí, porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. Ahora, fíjense el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos pan para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo: ¿soy yo, maestro? Y dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados. Os digo que desde ahora no la beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba de vuelta con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno salieron y fue la entrega de Judas. Solamente algunas cosas. Quiero que sepan que lo mismo que usted leyó aquí, cada evangelista lo cuenta de una manera diferente. Usted va a encontrar este mismo texto acá en Mateo, lo va a encontrar en Marcos, lo va a encontrar en Lucas, lo va a encontrar en Juan y lo va a encontrar por el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero qué interesante, porque el Señor dice, el lugar ya está preparado ante la pregunta de sus discípulos. No había nada que se le escape del Señor. Pero cuando pensamos en la cena del Señor, hagan memoria de mí. Primera frase para recordar. La segunda, la noche que fue entregado. ¡Ay! Si ustedes van mirando la noche que el Señor fue entregado, pasaron muchas cosas. ¿Por qué? Judas lo vendió por 30 piezas de plata y no me puedo imaginar a Judas después, cuando quería arrepentirse, quería sacarse eso, no pudo y lo vendió. ¿Se imaginan a Pedro? El Señor le había anticipado. Pedro dijo, mi vida pondré por ti. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. El gallo cantó y Pedro lo negó. Ahora, qué importante es pensar, la negación de Pedro sí, pero la restauración del Señor. El Señor lo miró con una mirada de cariño. Pedro se sintió mal, pero esa mirada lo corrigió, lo cambió, lo transformó y lo vemos después en el libro de los Hechos. Ahora, en ese contexto, había pasado ya por el Getsemaní. El Señor va para participar de la cena, sabiendo lo que pasó y sabiendo lo que iba a pasar. La cena es la lubricación, o la reubicación, de un nuevo pacto, de un viejo pacto, que es un nuevo pacto hecho en su sangre. Y cuando pienso en la frase que fue entregado por mi pecado, fue entregado por mi rebelión, pero también por la suya. Y se entregó voluntariamente y resucitó, porque Él puso su vida y la vuelve a tomar. Pensando en Judas, pensando en Pedro, pensando en todos los demás, pero hay un par de detalles aquí en este pasaje que son interesantes, porque Él sabía todo, pero cuando Pedro estaba, Juan y todos los demás participando de la cena, ¿cuál era el oficio de Judas? Tesorero, o la responsabilidad era el tesorero. Él estaba cerca del Señor. Y saben, para los judíos era muy importante poder comer, el hospedaje y demás. Y metieron la mano en el mismo plato. O sea que tenían cercanía el Señor y Judas. Y aún así lo vendió. Metiendo la mano en el plato, o sea, teniendo cercanía con Él, nunca tuvo intimidad. Nunca pudo conocerle, solamente pudo verlo. Y el Señor, aún así, cuando llega al Getsemaní, cuando llega al Monte de los Olivos, lo entrega. Y el Señor le dice, ¿con un beso me entregas? Amigo. Y utilizó esa palabra. Así que la noche que fue entregado, cuando pienso en la cena del Señor, no es una transustanciación. Transustanciación es la teoría de los católicos y de todas las denominaciones, la mayoría de las denominaciones que nacieron con la Reforma, donde consideran que el pan se convierte ¿en qué? En carne y el vino en sangre. Eso es una herejía. Eso es un invento, que de hecho la Iglesia Católica no lo utilizó. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica hace que son idolatría pura. Bueno, esa es una. El pan sigue siendo pan, el jugo sigue siendo jugo. Pero hacemos memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Después, otra pregunta que surge: ¿cena cerrada, cena abierta o cena semiabierta? Algunas denominaciones, y está bien, basándose en costumbres judías. ¿Por qué? Porque la cena del Señor era una costumbre que máximo 2 familias participaron en la Pascua. Y el Señor lo hizo solo con su grupo. Entonces, algunas iglesias, tomándose de eso, hacen la cena cerrada. Solo no dejan una vez, para que se den una idea de lo que les estoy diciendo. Llegamos una vez a la iglesia, yo tenía que enseñar a una iglesia,
llegamos con mi esposa y con mis hijas y me dijeron, estamos participando de la cena, ¿puede esperar allá hasta que terminemos? Y acá estaban participando de la cena y tuvimos que esperar, porque era solamente para la iglesia. Algunas personas piensan eso. No estoy para pelearme con nadie. ¿Usted cree eso? Está bien. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque es el momento donde no solo hago memoria de Él, sino me acuerdo de que Cristo va a venir. Entonces, muchas cosas se hacen por pura tradición. Ahora, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos a 1 Corintios, donde ya está el apóstol Pablo. Ya la iglesia, como la conocemos hoy, estaba formada, 1 Corintios 11, y vamos a ver ese pasaje con más detenimiento. Pero acuérdense que el Señor lo hizo, y algo que el Señor instituyó, el apóstol Pablo lo pone en la iglesia. Y llévese una frase: la noche que fue entregado, hagan memoria de mí. Yo participo de la cena cada vez que tengo la posibilidad, pero yo quiero hacer memoria de Él cada momento. ¿No les parece incoherente cuando se muere un familiar? Nosotros queremos olvidar pronto y querer pasar ese proceso de duelo, ¿verdad que sí? Sin embargo, con el Señor yo no quiero olvidar que Él murió. Quiero recordar que Él murió, fue sepultado, pero que resucitó y está vivo. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es una fiesta, no un velorio. Algunos grupos cristianos también hacen la cena del Señor, que parece un velorio total. No, es una fiesta. ¿Por qué? Porque Cristo murió, pero resucitó, está vivo, y Él vuelve. Y esa es nuestra esperanza. No es ningún sacrificio. No estamos haciendo un sacrificio. Estamos recordando que murió, pero también que resucitó. No es la mesa del sacrificio, la mesa puede ser cualquiera. Lo que importa es que lo que utilizamos para hacer memoria de Él es pan, es jugo de uva aquí en Costa Rica, galleta hoy. Si piensan también en las costumbres de los judíos, tenían un solo pan y lo partían. Nosotros no hacemos eso por una cuestión de higiene. Usaban 4 copas. Algunas iglesias usan una copa, hoy nosotros usamos copitas. ¿Por qué? Por higiene. El fundamento, la función, no puede cambiar. Lo que cambia es la forma. ¿Por qué? Porque nos adaptamos al lugar que estamos viviendo. Imagínense si yo en este momento traería una sola copa y pasaríamos la copa uno por uno. Algunos de ustedes no quisieran tomar. Chaliva va, chaliva viene. Pero hay iglesias que lo hacen así, y está bien, hay que respetar. Entonces, es una doctrina interpretativa. Ahora, cuando voy a 1 Corintios capítulo 11, entre el versículo 23 en adelante, me habla de la cena del Señor. Cuando pensamos en la iglesia de Corintios, era una iglesia muy especial. ¿Por qué? Si bien el Señor les llama santos, había pecado. División, pecado de inmoralidad, murmuración, enemistades, pleitos. Era una iglesia especial. Sin embargo, ahí participaron de la cena. Entonces, dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Qué está diciendo que recibió del Señor? ¿Quién es el que invita a participar de la cena? El mismo Señor. Usted no está acá porque, espero, que no esté acá porque es primer domingo y porque vamos a participar de la cena. Es el Señor que le invita. Entonces, cuando yo sé que va a haber la cena del Señor, que es la única reunión instituida por el Señor, no quiero, no debo y no puedo faltar, porque es el Señor que me invita. Cuando Pablo dice, yo recibí del Señor, Pablo no lo recibió directamente del Señor, pero así como en la antigüedad los profetas decían, lo recibimos de Moisés. Bueno, seguramente alguien de los apóstoles le contó a Pablo lo que habían hecho con Jesús, y él lo está repitiendo. Y está haciendo un recordatorio del pacto. Si ustedes se acuerdan, en Éxodo el Señor había hecho un pacto y el pueblo dijo, obedeceremos, haremos. Pero después fue el nuevo pacto hecho en la cruz.
En la antigüedad hubo sangre de animal. Acá está la sangre del Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, muerto por usted y por mí, para hacer un único y solo sacrificio y presentarse por nosotros ante Dios. Pero la persona que invita es el Señor. Y fíjense, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando miramos el diccionario, esto no es el cuerpo, esto representa mi cuerpo, dice el original. Porque si no, estaríamos comiendo y después pasaría a ser carne. No, esto representa mi cuerpo. Por eso dije, guárdese la frase: la noche que fue entregado, y haga memoria de mí. Esto representa mi cuerpo. Cuando nosotros cerramos los ojos y vemos el pan que vamos a comer, podemos pensar en el cuerpo del Señor, golpeado, sangrado, maltratado, muriendo por nosotros. Eso representa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, si hay otro pensamiento, es el Señor que invita. A ver, a veces hay personas que la cena del Señor es un tiempo de comunión entre los hermanos, es un tiempo de conmemoración, o sea, de recordar, pero no es un tiempo de confesión. La confesión es diaria y en casa. Hay a veces que pasa esto, y yo prometí contestar todas las preguntas. ¿Qué pasa si una persona, en este momento empezamos a participar de la cena y llega tarde y quiere el pan? No se lo tenemos que dar. ¿Por qué? Porque se perdió lo mejor, la comunión con los hermanos. Hay gente que cree que porque toma el pan o come la cena le va a ir mejor. Eso es superstición, hechicería evangélica y no Biblia. A usted no le va a ir mejor porque participe o no participe de la cena. Cuando quiera participar de la cena, tenga comunión con la iglesia y conmemore con nosotros lo que está sucediendo, pero en todo tiempo. No es que llegue tarde. Si llegó tarde, no participe. ¿Por qué? Y porque usted no está entendiendo, simplemente come el pan. Otras personas, quiero que me lleven el pan a mi casa. No hago servicio express. ¿Por qué? Y porque la Biblia no me muestra eso. Eso es una tradición de la Iglesia Católica. Yo puedo ir a orar por un enfermo, pero nada más. No puedo hacer lo que la Biblia no dice. Entonces la persona que invita es el Señor. En segundo lugar, la solemnidad de la circunstancia. La noche que fue entregado. Y lo vimos antes. La noche que fue entregado. ¿Qué voy a hacer? Todas las veces que bebiere, hago memoria de Él. ¿Qué bebo qué? La copa. Cuando bebo la copa, hago memoria de su sangre. La sangre de Jesús tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, transformar cualquier persona. Fíjense lo que normalmente se conoce como los héroes de la fe. Personas transformadas por Dios. Usted no va a decir, si le digo David, ¿qué se acuerda de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Usted no se acuerda que fue un adúltero, un mentiroso. No, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Rahab, vaya a decirle a la ramera, no le puede decir así. Y así cada persona que fue transformada por Dios, porque Dios transforma nuestras vidas. Entonces, el mensaje tiene que ser diferente. Lo que nosotros estamos haciendo acá es lo que dice 1 Corintios 15, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y pronto viene. Y es lo que estamos recordando. Si yo le preguntaría, ¿dónde está su ciudadanía? Usted me puede decir, yo soy tico, yo no. Entonces, ¿sos argentino? No, mi ciudadanía está en los cielos, de donde también espero al Salvador. La gente que anda desesperada en estos días es porque no tiene esperanza, pero nosotros miramos al cielo y vemos que un día el Señor va a venir. Y la cena del Señor me recuerda que el Señor va a venir. ¿Cuándo? En cualquier momento. Entonces, es el mensaje que es solemne. ¿Por qué? Porque se despojó, se hizo semejante a nosotros, fue a la muerte, muerte de cruz, pagó el precio y yo hoy tengo el regalo de la salvación. Y cuando pienso en esa solemnidad, cuidado con la palabra solemnidad, porque yo he visto que la solemnidad es a veces sinónimo de aburrimiento. No,
La solemnidad es sinónimo de respeto. Y el amor de Dios es un amor que respeta. Si una persona ama a Dios, no va a tener ganas de hacer algo incorrecto, porque el amor le lleva a vivir como Dios quiere que vivamos, porque Dios es amor. Entonces tenemos que pensar eso. Ahora, cuando miramos el pasaje, el versículo 26 dice: la muerte del Señor anunciás, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Por eso yo no puedo entender una cena cerrada. Aquí hay personas que yo no conozco, pero Dios sí. Y quizás usted está aquí como estuvo Judas en su oportunidad, cerca del Señor, pero no con intimidad, y nunca entendió el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por usted, limpió sus pecados, que le perdonó, que Cristo fue sepultado y que resucitó, y que usted hoy puede tener una nueva vida. Ese es el mensaje que va por la eternidad, pero también que Cristo viene, que Cristo viene. Si todos los que estábamos aquí, en este momento, podríamos tener la convicción en nuestro corazón de la pronta venida de Cristo, ¿viviríamos como vivimos? Porque es incoherente que le decimos al Señor que confiamos la eternidad. Señor, si muero voy al cielo, pero no sé qué hacer hoy, estoy nervioso. Pongo mi ansiedad sobre Él. El mensaje que predicamos es un mensaje que es perpetuo. Hasta que Cristo venga, vamos a hacer esto, y el día que Cristo venga, lo haremos con Él. Y es el deseo de Dios. Por eso dije que el que invita es el Señor. Ahora, es interesante porque nosotros conocemos dos palabras para iglesia. La palabra eclesia, conocemos una palabra, la palabra eclesia, la que más se menciona. Pero aquí me habla de los que son del Señor. Es la palabra en griego kurakion. Le pertenecemos al Señor. Y los únicos que pueden participar de la cena del Señor son los que le pertenecen al Señor. Y no estoy hablando de ser miembro de una iglesia local. Estoy hablando de ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense que hay un versículo que es muy conflictivo muchas veces. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa participar indignamente? Porque miren, hay gente, lamentablemente, que es la cena del Señor, pero porque tiene un pecado que no arregló, no participa. Porque dice, no, tengo que arreglar eso. Eso puede ser tradición, pero no Biblia. Y entonces, cuando yo peco, la confesión es instantánea, es espontánea, es un estilo de vida. No tengo que esperar. Sí, podemos tomar un tiempo aquí para que usted se examine y se arregle con el Señor, pero eso usted lo tiene que hacer. Como soy consciente de mi pecado, lo hago. Una vez que peco, tengo que confesar y no abusar. ¿Por qué? Porque tengo el perdón judicial. Mi salvación no está en juego, pero mi relación de intimidad con el Señor, sí. Ahora fíjense, normalmente se dice el que participa indignamente. ¿Qué hizo Dios cuando nos salvó? Nos dignificó. Así que es imposible que un cristiano participe indignamente porque el Señor me dignificó. ¿Y entonces a qué se refiere? Bueno, la Biblia se contesta con la Biblia. Había un problema en 1 Corintios. Fíjense conmigo, versículo 18. De Corintios 11, porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diréis? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Ese era el pecado, que en la iglesia de Corintios tenían una costumbre, que fue una costumbre judía de una fiesta y pasó a ser una costumbre greco-romana, de que hacían una fiesta, un ágape. Judas, versículo 12, habla de ese ágape, de esa fiesta. Ahora, cuando hacían la fiesta,
Había un salón grande donde estaban por lo menos 40 personas sentadas en el piso y un salón especial para los invitados VIP, diríamos hoy. Y la comida era diferente. Y aprovechaban a comer y abusaban. ¿Cuál era el pecado que estaban cometiendo? Discriminación. De hecho, no sabemos si esta gente era cristiana o no. Entonces, ser indigno es no ser cristiano. Y si tenés un pecado sin confesar, hacelo, no esperes. Alguien me preguntó una vez, ¿puedo participar de la cena? No soy quien para prohibirte. Es tu decisión delante de Dios. ¿Y por qué dice que me hago culpable del cuerpo y la sangre del Señor? Porque si usted mira 1 Corintios 12, por ejemplo, el capítulo que sigue, o Romanos, habla del cuerpo de Cristo. Y si yo menosprecio a mi hermana, estoy menospreciando a mi propio cuerpo. Porque no solo nos pertenecemos, sino que compartimos el mismo papá y el mismo perdón. Entonces, no hay ninguna manera que usted pueda dejar de participar de la cena del Señor si ya nació de nuevo. ¿Por qué? Porque es una reunión de la iglesia. Cuando pensamos en una reunión de la iglesia, ustedes se acuerdan que hay la iglesia local y ¿cómo se llama la otra? No escuché. No digan universal que a los bautistas no les gustan. Ustedes tienen que decir cuerpo de Cristo, familia de Dios. Universal empezó en la Reforma. Pero, como les dije el otro día, yo soy católico porque católico significa universal, apostólico, no romano porque no creo en el Papa. ¿Está bien? Entonces, está la iglesia local y la familia de Dios. La familia de Dios no puede participar de una cena. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntos conmemorando algo, porque cada uno está en un lugar. Imagínense, queremos hacer la cena del Señor y hay gente en Argentina, en Nicaragua, en Chile y en Bolivia. ¿Cómo hacemos para estar juntos? No podemos. Entonces es algo que le pertenece a la iglesia local. Aquellos que se identificaron con la iglesia local. No tenemos una base bíblica para decir que el que se bautiza puede participar de la cena. La Biblia solamente habla de que tienen que nacer de nuevo. Pero yo asumí la responsabilidad de decir únicamente los bautizados van a participar de la cena. ¿Por qué? Porque el que se bautiza se identifica con el Señor. Algunos me van a sacar de contexto Hechos capítulo 2, que se añadieron a la iglesia y fue bla, 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 bla. Vean el contexto. Ahora, siendo totalmente honesto, ¿una persona que no está bautizada puede participar de la cena? Sí, pero si no se identifica con una iglesia. De hecho, lo dije el otro día, si una persona realmente es salva, nació de nuevo, ¿se bautizaría o no? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque ama al Señor y quiere seguirlo. Entonces no hay excusa. En algún momento de mi vida le obligaba a la gente primero a bautizarse y después a participar de la cena. Bueno, hasta que estudié la Biblia no puedo hacer eso, pero puedo recomendarle obedecer al Señor. Así que es una reunión de la iglesia, es una reunión donde, ¿se acuerdan? El pacto del Antiguo Testamento, ahora hay un nuevo pacto hecho en su sangre y definitivamente anuncio su venida. Es una celebración. Cristo puede venir hoy. ¿Qué señales esperamos como iglesia para que venga Jesús? ¿Qué señales esperamos como iglesia para que venga Jesús? Ninguna. Puede ser ya. Para la segunda venida de Cristo todas las señales se están cumpliendo. Pero para que la iglesia sea arrebatada juntamente con Él, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, o 1 Corintios, para que la iglesia sea arrebatada, puede ser en este momento. Entonces, me voy con el Señor. Así que la iglesia no espera señales, la iglesia espera a Cristo, y puede ser hoy. La pregunta es, si en este momento vendría Jesús, y estamos todos juntos acá. El rapto dice que los que murieron y los que estamos vivos somos llevados al cielo juntamente con Él.
a las nubes, dice literalmente, no dice cielo. ¿Se iría con él? ¿Estás seguro que si muere va con el Señor? Amén. Quizás dice amén, y sí, quizás no dice nada, porque no. Hoy es el momento de decir, Señor, yo necesito reconciliarme contigo, porque me siento como Judas, soy parte del grupo, pero no estoy en el grupo. ¿Y cómo tiene que hacer? Entender que es pecador o pecadora, que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios, que la sangre de Cristo limpia todo pecado, y una vez que cree y siente, dígale a Dios que le salve. Vamos a orar. Le voy a invitar a cerrar sus ojos y que en el silencio de su corazón recuerde que lo importante es la persona que invita a participar fue el Señor. El mensaje que estamos compartiendo es eterno y Cristo viene pronto. Y también le voy a invitar que si no tiene a Jesús, haga de Jesús su Salvador ahí donde está. Si hasta ahora ha sido un desobediente y ama a Dios, obedézcale y tome la decisión de bautizarse. ¿Por qué? Por amor, nunca por obligación. Padre, gracias te doy en este día. Gracias porque estamos juntos. Gracias porque estamos esperando que vengas. Y Señor, en un ratito vamos a participar de la cena. Y yo te ruego que cada persona pueda examinar si realmente es digno, o sea, salvo, si nació de nuevo. Te ruego, Señor, que salves a quien tengas que salvar, que derrames tu bendición y vida eterna en esas personas que no te conocen. En los que te conocemos, que pongan nuestro corazón expectante de que muy pronto vas a volver. Y, Señor, enséñanos a mirarte solamente a ti. Gracias por los hermanos que ahora se van a bautizar, que sea un tiempo muy especial para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción más y vamos a ir a bajar después.